¿Sabía usted? Una presentación de Predica la Palabra. ¿Sabía usted que cuando Dios dijo por medio de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno, no se estaba refiriendo a que escuchemos toda clase de maestros, aun aquellos que sabemos son falsos, tratando de encontrar algo bueno o noble en sus enseñanzas, sino a que conforme a la palabra de Dios, la Biblia, debemos identificar quién es un falso maestro y desecharlo, reteniendo aquellos que se apegan a la palabra de Dios. Jesús dijo que un árbol malo no puede dar buenos frutos, y que a los falsos maestros y falsos profetas debemos reconocerlos por sus frutos. La única forma de ejercitar verdadero discernimiento es conociendo la palabra de Dios. Si usted supiera que en un restaurante nuevo, grande y cómodo, con un ambiente muy agradable, venden todo tipo de comida, pero que muchas personas han resultado envenenadas por comer los alimentos que venden en ese lugar. ¿Comería usted allí? ¿Llevaría esa comida a su familia, esposa, hijos o a sus amigos? ¿Probaría usted toda la comida y trataría de comerlo todo, y con suerte ser capaz de separar la comida en buen estado de la que podría envenenarlo? Es seguro que usted o cualquier otra persona desecharía ese lugar para comer, es más, les advertiría a todas las personas que conoce que se abstengan de comer allí. Es lo mismo con un maestro que predica falsas enseñanzas. Si descubrimos que sus enseñanzas contradicen la Biblia y que disfraza de verdad sus mentiras, maquillándolas con textos bíblicos, aunque suene dulce a nuestros oídos, estamos recibiendo comida espiritual, tal vez agradable a nuestro paladar, pero venenosa para nuestra alma. Leyendo el contexto inmediato de este pasaje, nos dice en el verso siguiente, absteneos de toda especie de mal. No nos está diciendo que tomemos lo bueno y cerremos los ojos ante el mal, nos está mandando abstenernos completamente de escucharlo, verlo y recibirlo. En 2 Timoteo capítulo 3, Dios por medio de Pablo nos da algunos rasgos distintivos de falsos maestros, y en el verso 5 nos dice claramente que debemos evitarlos. Además, en el capítulo 5 de Efesios nos manda comprobar lo que es agradable al Señor y no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Otras versiones traducen desenmascararlas, es decir, ponerlas en evidencia, y advertir a otros acerca de ellas. Efesios 5, 10-11. En este pasaje Pablo ha escrito acerca de no menospreciar las profecías, sino examinarlo todo, retener lo bueno y abstenerse de toda forma de mal. Bíblicamente el significado primario de la palabra profecía no es predecir el futuro, sino hablar de parte de Dios. Cuando un predicador o maestro se para delante de la congregación o transmite una enseñanza de manera oral o escrita, está profetizando, pues está hablando de parte de Dios. En 2 Pedro 2, 1, 3, se nos dice que así como hubo falsos profetas en la antigüedad, habrá falsos maestros entre nosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negarán al Señor, y que muchos seguirán su error, por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de quienes escuchan sus palabras fingidas. Nadie que intente falsificar un billete de $100 utilizará papel periódico para fabricarlo, ni pondrá una caricatura al frente, ya que sería evidente para todos que es falso. De igual forma, un falso maestro hará todo lo posible por engañar a la mayoría y tratará de parecer lo más noble y santo a los ojos de los hombres, para convencerlos que efectivamente viene de parte de Dios. Para identificar si un maestro o predicador es un verdadero siervo de Dios o un falso maestro, es importante notar las siguientes características. Número 1. Cómo utiliza la palabra de Dios. Muchas personas afirman que tal o cual persona es un siervo de Dios porque utiliza la Biblia para predicar, pero no es suficiente utilizar la Biblia, sino utilizarla correctamente. El primero que dio una interpretación equivocada de la palabra de Dios fue Satanás en el huerto del Edén. Esto lo vemos en Génesis 3:1, cuando cambia las palabras de Dios para engañar a Eva. El mismo pasaje es citado en 2 Corintios 11:3 y en Apocalipsis 12:9. Posteriormente intentó hacer lo mismo con Jesús en el desierto. Satanás no vino con blasfemias o insultos, vino a Jesús citando las Escrituras, Mateo 4:1-11. La Biblia nos enseña que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus emisarios hacen lo mismo, 2 Corintios 11, 13-15. Un verdadero maestro cuyo fin es servir a Dios, utilizará la Biblia para transmitir lo que Dios quiere decirnos, y no versos fuera de contexto para apoyar y promover sus propias ideas. ¿Cómo podemos saber la diferencia? En primer lugar, conociendo la palabra de Dios. El discernimiento no viene por sensaciones corporales, mareos, dolores o temblores.
Si conocemos la Biblia y sabemos que por ser Dios su autor, la Biblia no se contradice, podremos saber cuando alguien está forzando el significado de un verso o pasaje. Es importante hacer notar que a veces hombres honestos pueden dar una mala interpretación de un pasaje por falta de conocimiento o preparación, pero esto se hace evidente, pues generalmente quien es honesto en su exposición, estará buscando honrar a Dios y no promoviendo alguna enseñanza que sea en beneficio personal o dirigida solamente a agradar a los oyentes. Parte de los requisitos para un pastor, anciano o maestro es ser apto para enseñar, y esto no viene por experiencias sobrenaturales, sino a consecuencia de estudio diligente de la Biblia. Un verdadero hombre de Dios tiene la gracia para enseñar, y si alguien contradice sus enseñanzas, la Biblia nos dice que el hombre de Dios debe saber corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les conceda arrepentimiento y puedan salir del error en que están. Por otra parte, un hombre de Dios debe tener la humildad para aceptar instrucción, para saber aceptar si está en error, cuando a la luz de la Biblia se le demuestre que lo está, como por ejemplo Apolos, al ser corregido por Aquila y Priscila, Pablo quien estimó como basura todos sus títulos, Nicodemo que reconoció que debía dejar de ser maestro y volverse discípulo de Cristo, y esto, luego de la crucifixión, y Pedro al ser corregido por Pablo en Antioquía. Uno de los grandes tropiezos para alguien que se considera a sí mismo maestro y está en error es renunciar a su prestigio, a la imagen de hombre espiritual y maestro que tienen los demás de él y que él tiene de sí mismo, y reconocer que está equivocado. Pablo al ser derribado camino a Damasco, perdió la vista por varios días, pero fue en ese momento en que Dios abrió sus ojos a la verdad, al igual que Nicodemo, que necesitaba dejar de ser el maestro de Israel para convertirse en discípulo. Pablo reconoció su error, y eso lo hizo comprender que sus hermanos israelitas tenían celo de Dios pero no conforme a conocimiento, al grado que llegó a considerar basura todo aquello de lo que podía humanamente gloriarse, sus estudios, su linaje, su propia justicia en cuanto a la ley y su posición, al compararlo con la excelencia del conocimiento de Cristo. Filipenses 3, 7-10. Número 2. Carácter. Un verdadero maestro no solamente cumplirá con los requisitos enumerados en la Biblia para ser pastor, anciano o maestro, 1 Timoteo 3, 1, 7, sino que además su carácter será un reflejo del carácter mostrado por Jesucristo. Ni la vanidad, ni la ambición, codicia, avaricia o autoexaltación tienen lugar en un verdadero siervo de Jesucristo. Un hombre de Dios no tiene que vivir necesariamente en la pobreza, pero tampoco llevará un estilo de vida marcado por lujos y comodidades, sobre todo si en su iglesia y en su comunidad hay necesitados. Número 3. Fruto. Aunque las dos anteriores podrían incluirse en esta, fue precisamente aquí donde Jesús dijo que podríamos reconocer quién es un verdadero maestro y quién es falso. Por la forma en que enseña, por la manera en que vive, por la forma en que reacciona ante la crítica, por la forma en que refleja a Cristo en todo lo que hace. Cuando Jesús habló de frutos en el capítulo 7 de Mateo, no se estaba refiriendo al tamaño de la congregación, ni a lo carismático o buen orador que pudiera ser el maestro, tampoco a la cantidad de personas que lo escuchan o siguen, o a los milagros que realiza. Se refería al fruto del Espíritu en su vida. Pero es necesario entender que hay personas con un alto nivel de moralidad, que no son cristianos, así que además de mostrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio, debe mostrar amor a su Señor, y de acuerdo a la Biblia este amor se demuestra en obediencia a la palabra de Dios. Todo maestro, pastor o líder verdadero estará dispuesto a que su vida y ministerio sean medidos de acuerdo a la palabra de Dios, y al encontrar a alguien que se opone o critica su ministerio, sabrá con gracia y mansedumbre instruirlo de acuerdo a la Biblia y dar razón de su fe a quien se lo pida, pues esto glorifica a Dios. 1 Pedro 3:15. Lo exhorto a evaluar todo maestro, todo mensaje y toda enseñanza a la luz de la Biblia. Dios nos ha dejado su palabra como lámpara y no podremos excusarnos por falta de conocimiento en el día final. Tampoco podremos ser tomados por inocentes y conociendo su palabra la desechamos por abrazar doctrinas que nos resultan agradables y dulces a nuestro oído, aun a sabiendas que contradicen la palabra de Dios. Dios por medio del apóstol Pablo advirtió que vendría un tiempo en que las personas no soportarían escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarían para sí maestros conforme a sus propios deseos, quienes les dicen solamente lo que ellos quieren escuchar. 2 Timoteo 4:3. Es muy importante que usted analice sus motivos para escuchar a un predicador, pastor o líder religioso. ¿Es para darle la gloria a Dios o para motivarse a lograr sus propósitos terrenales? ¿Es para agradar a Dios o para agradarse a usted mismo?
Escucha y ama la palabra de Dios para obedecerla aun cuando lo confronta y le ordena cambiar y limpiar su vida. ¿O prefiere escuchar una interpretación más amigable, más suave, más diluida y vacía? ¿O es solamente porque le permite vivir su vida sin obediencia, ni santidad, ni una vida renovada? Dios nos dejó su palabra para obedecerla, no son sugerencias, son mandamientos. De nada sirve engañarnos a nosotros mismos creyendo que somos cristianos si no soportamos leer la Biblia y estudiarla seriamente. La ignorancia voluntaria de las Escrituras no nos hará inocentes cuando debamos presentarnos delante de Dios en el día final. La unidad entre creyentes solo puede estar fundada en la verdad. No podemos pretender que haya verdadera paz o unidad con otras personas si el precio a pagar es no decirles la verdad acerca de su pecado o su error doctrinal. Callar ante el pecado o el error doctrinal de otra persona no es amor, es indiferencia, y si evitamos hacerlo por temor a dejar de agradarles, entonces es solamente amor a nosotros mismos, y en todo caso es pecado. La Biblia nos manda hablar la verdad en amor, Efesios 4:15, y si Dios nos ha mostrado la verdad en su palabra y vemos a otras personas sumergidas en error o en pecado, es nuestro deber advertirles, no porque nos consideremos mejores, más santos o más inteligentes, sino porque la consecuencia de ambos, pecado y error doctrinal, es condenación. Estar en un falso evangelio equivale a estar engañado en una falsa seguridad de salvación. No se trata de condenar a las personas y acusarlas, se trata de mostrarles la verdad con base bíblica y motivarlos a estudiar por sí mismos cuáles son las bases de lo que ellos creen, y si se trata de pecado, el propósito de advertirles es que puedan arrepentirse y alcanzar misericordia. Dios no nos mandó a convertir a las personas, a convencerlas de pecado o a convencerlas de la verdad, ese es solamente trabajo del Espíritu Santo. El trabajo de todo creyente es anunciar el verdadero evangelio, basado en la palabra de Dios, y al mismo tiempo, mostrar, atacar y rechazar toda falsa doctrina y todo falso maestro con base bíblica. Antes de compartir con otras personas la verdad que usted ha conocido acerca de Dios, evalúe sus motivos, y si lo que lo motiva no es amor por sus almas, sino el deseo de sentirse superior o de ridiculizar o atacar a alguien que sabe menos que usted, arrepiéntase, pida perdón a Dios y pídale que le dé la gracia para llevar bendición al compartir su palabra. Primera de Pedro 3:15 nos dice que debemos ser capaces de dar razón de nuestra fe con mansedumbre y reverencia, y 2 Timoteo 2:24-26 nos dice que el hombre de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si acaso Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad y puedan escapar del lazo del diablo, falsas doctrinas, en que están sujetos a voluntad de él. Lea, estudie y medite en la palabra de Dios, la Biblia, y ore a Dios que le dé la gracia para ser un fiel mensajero de su evangelio. Bendiciones. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicado originalmente el 14 de octubre de 2017.